la llegada de los españoles, las tierras del Cerro Chena pertenecían nada menos que a un ancestro de Catalina de los Ríos y Lisperguer, la famosa Quintrala que ha dado origen a numerosas series de televisión y obras literarias. En efecto, por rama paterna, la Quintrala descendía de españoles y alemanes, pero por rama materna era nieta de la cacica Elvira de Talagante, casada con el alemán Bartolomé Blumenthal, que castellanizó su apellido a Flores y que fue uno de los primeros conquistadores en instalar un molino al pie del Cerro Santa Lucía en la actual Plaza Vicuña Maquena y plantó una de las primeras viñas de Santiago, en el actual barrio Lastarria. Cuando Pedro de Valdivia necesitó proveerse de madera para el incipiente poblado de Santiago, comisionó a Blumenthal para que la buscase, dado que éste ejercía el oficio de carpintero constructor. Así fue como llegó a las tierras del Pucará de Chena, donde existía un ayllu y mitimae gobernado por un curaca, miembro de la panaca o familia real incásica. Allí pudo obtener no solo las maderas que buscaba, sino también trabajadores para las obras de construcción en Santiago y telas y vasijas de arcilla que le asombraron mucho. Con el tiempo, se casó con la hija del curaca, que se convirtió al cristianismo, siendo bautizado como Bartolomé de Talagante, cuyo verdadero nombre era Tala Canta Ilave, en quechua, lazo de hechicero, señor del río Maipo entre San Bernardo y Talagante, comuna que hasta hoy le debe su nombre. Hay quienes sostienen que Tala Canta Ilave fue el último curaca incásico en celebrar la fiesta del Inti Raymi, el solsticio de invierno en el Pucará de Chena, y que la hija de la cacica Elvira, Agüeda Flores, que crió a su nieta, la Quintrala, desde niña, la habría instruido en los secretos del culto solar de los incas, de donde vendría la leyenda de que habría sido una hechicera. Y casi 500 años después, la fiesta del solsticio de invierno se sigue celebrando en el Pucará de Chena, ya que, como veremos luego, no solo era una fortaleza, sino que además tenía una huaca o lugar sagrado, cuyo ushnu o altar era un punto de observación de importantes alineaciones astronómicas. Pero, ¿cuál era la estructura y la función del Pucará? Estoy acompañado por Rubén Estever, curador jefe del área de antropología del Museo Nacional de Historia Natural, arqueólogo, quien ya hace bastante tiempo, el año 75, hizo su tesis de grado sobre el sitio en que nos encontramos, el hoy día conocido como Pucará de Chena, que en esa época tenía otro nombre, que no se sabía que existía este Pucará y que vamos a darle a conocer en este programa, que va a explorar no tan solo el Pucará, sino un posible nuevo sitio incásico cercano al Pucará que vamos a ver más tarde, y también el Pucará del Cerro La Compañía. Así que Rubén, nuevamente en este programa, un gustazo estar contigo hoy día en este cerro que fue básicamente tu trabajo, o una buena parte de tu trabajo de vida, el darlo a conocer y descubrir. Bueno, podría decirse mi primer gran trabajo en arqueología, porque si bien yo había trabajado un poco antes como con el arqueólogo George Serrachino en la zona de San Pedro de Atacama, más bien yo era su ayudante, pero esto ya fue mi tesis de licenciatura y después después que me titulé, se hizo una puesta en valor. Correcto. Que implicó que este sitio fue convertido, digamos, en un parque de acceso público, y con fines más bien educacionales. Efectivamente, cuando nosotros llegamos aquí, se sabía muy poco y se veía muy poco lo que había. Habían informaciones, de hecho Hans Niemeyer y otras personas habían excavado aquí y ya Rafael House lo había publicado por ahí por 1910. Cuando habla de las fortalezas incas de Chile Central, correcto, menciona este Pucará. O sea, no lo descubrí yo, pero me costó mucho encontrarlo. La gente del lugar no lo conocía, no había escuchado hablar de esto.
y de repente alguien me dijo, esa es la puntilla de Cucara. Cucara. Y Cucara es una deformación de Pucara. Por lo tanto, subimos aquí y vimos piedras en la cumbre y vimos claramente que esas piedras no eran del lugar, fueron traídas, no se veían los recintos, pero esa gran acumulación de piedras, muy tapadas por la paja y por la vegetación, se alcanzaba a ver que era introducida. Y bueno, ahí vino el proyecto dirigido por Hans Niemeyer, él me dio como instrucción, yo era un estudiante en ese momento, un egresado. ¿Cuántos años tenía? Tenía 25. 25. A los 25 años vinimos con don Hans, él hizo el levantamiento topográfico del sitio, se demoró 3 días en terreno porque el cerro es curvo, entonces había que estar moviendo la estación cada 100, 200 metros. Así que fue bastante trabajo, salió muy bueno. Y él me dijo, Rubén, lo primero que te pido es que hagas excavación de trincheras paralelas a los muros para identificar el trazado del lugar. Aquí hay piedras, no se entiende nada. Entonces mi primer trabajo consistió en hacer una red de trincheras en una porción del sitio. Imposible excavarlo todo y mejor no excavarlo porque hay que dejar cosas para el futuro. Y eso nos permitió ya tener una primera aproximación a cómo era la distribución de los espacios, la arquitectura en la cumbre. Nosotros vamos a ir para allá. Y en esa etapa se descubrieron lo que está aquí a mis espaldas, porque nosotros estamos aquí por una ruta, una especie de sendero que va derecho a un acceso. Vamos a ingresar al primer muro perimetral defensivo. Perfecto. Que tiene un vano de acceso defendido por 2 torreones. Entonces eso es lo que vamos a ir a ver ahora. Bueno, con esta introducción entonces los invitamos a acompañarnos en estas rutas de nuestra geografía sagrada al Pucará de Chena, ingresando por su puerta directamente por el camino que llegaba en la época del Inca a ellos. Vamos. Vamos a suponer, Rubén, que viene corriendo ahí un Promaucae, tratando de tomarse el lugar. Ya pasó. Pero acá estaban estos 2 muros que me estás contando cuando Niemeyer hace el levantamiento y las primeras exploraciones no están en ese levantamiento. ¿Cuándo los descubre? No, esto ya tiene que ver con la etapa de puesta en valor. Porque la etapa de puesta en valor que fue hecha casi al año siguiente, se publicó. El estudio se hizo en el año 1975, se publicó en el año 1976, generó un impacto comunicacional, llegó don Eduardo Jensen a ofrecerme su ayuda de la Corporación para el Desarrollo de la Ciencia y la doctora Mosny, que era la directora del museo, tenía buenos contactos con UNESCO y consiguió plata de la UNESCO, así que vino la etapa puesta en valor del monumento. Y en esta etapa puesta en valor se ampliaron un poco las excavaciones, y se hicieron las excavaciones de abajo y de arriba que permitieron descubrir estos 2 accesos defendidos por torreones. No alcanzaron a incluirse en el levantamiento topográfico de Hans Niemeyer. Cuando estamos viendo los diseños actuales de lo que era el Pucará no aparece. No. Por lo menos, no sé, yo no tenía idea. No. Esta es la entrada de este torreón de acá, sí. Muy similar, por la parte más protegida, a la que estaba más abajo. Sí. Y cuando pasó este Promaucae corriendo, obviamente si yo estoy acá adentro es imposible que yo pueda pasar y me vea por una parte y que yo no lo vea. Claro. Entonces, yo lo miro y efectivamente me parece un castillo muy bien pensado. Exactamente. Muy bien pensado. Ahora, hace 2 años atrás más o menos, se hizo un estudio, el MOB, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, hizo un estudio de prefactibilidad. Y se hicieron nuevas evaluaciones y estudios del Pucará y descubrimos, recién hace 2 años atrás, que en el lado opuesto, en el lado norte, hay 2 torreones, hubo 2 torreones similares y por lo tanto habían accesos por el lado sur y por el lado norte defendidos de la misma manera, de tal manera que hoy sabemos que habían 4 vanos y 8 torreones en total. Es fantástico. Y eso tampoco se sabía. Que estamos llegando a un tema importante. Está bien, yo era estudiante, hice unas excavaciones, un estudio
preliminares en el cerro. Falta mucho por estudiar en el Pucará de Chena, mucho por estudiar. Nosotros este año vamos a excavar el Uxmu, ya se los voy a mostrar dónde está, pero es una porción, creo que es el 0,03% del sitio, pero simbólicamente para nosotros es muy importante, porque nosotros iniciamos nuestra carrera laboral en el Museo de Historia Natural excavando el Pucará, y ahora que ya me queda poco para retirarme del museo, simbólicamente voy a terminar mi vida laboral excavando el Pucará de Chena de nuevo. A ver si te podemos acompañar a esa excavación, Rubén, para dar cuenta del ciclo, del ciclo de investigación. Otra cosa que me sorprende de la estructura, digamos, es que si uno quiere proyectar esto al 1,60 m que tú me dices, esta pasada es estrechísima. Claro. Esta pasada se vuelve estrechísima y bastaría, no sé, un par de guerreros acá arriba para frenar cualquier intento de asedio directo. Exacto. Se vuelve muy complejo. Sí. ¿Ese 1,60 m era proyectado al muro perimetral? Puede ser un poco más bajo, pero sí, pero no mucho más bajo. Yo creo que tenía por lo menos 1,20 m. Sí, lo tenía, porque si no, no cumplía la función. También me dice, porque yo no sabía que existían los torreones, de hecho, como tú dices, no aparecen dibujados en el plano que uno conoce habitualmente del Pucará. Por lo cual, la duda posible de si esto tenía carácter defensivo o no, a mi juicio queda eliminada con esto. Claro, queda eliminada. Toda esa hipótesis que esto es una huaca y al final ¿Solo una huaca? Solo una huaca, no, o sea, mira, ya que estás hablando de esto mismo, por favor mira esto. ¿Qué es esto? No lo saques, por favor. No, está prohibido sacarlo y igual lo vuelves a dejar en el mismo lugar ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un depósito de municiones de guerra. Y cuando nosotros íbamos excavando en los muros, más o menos cada 5 o 6 metros, eso se ve muy bien en el Cerro Grande de la Compañía, íbamos encontrando depósitos de municiones por el lado de adentro. Correcto. Si las hubiéramos encontrado por el lado de afuera, ya me quedo yo sin explicación. Pero sistemáticamente, cada 4 o 5 metros, depósitos de municiones, y hay que pensar que cada guerrero necesitaba un espacio para dar vuelta con la onda. Si estaban más cerca, le pegaban la cabeza al del otro. Entonces, están distribuidos en la separación adecuada para que ellos puedan operar con las huaracas. Entonces, ¿para qué van a estar estas piedras, que son municiones de guerra, en una huaca? No corresponde. O sea, refuerza la idea de que esto tenía una de las funciones era fortificación. Hay otras funciones, después vamos a hablar de las otras funciones, porque los sitios no tienen por qué tener una sola función, son multipropósitos. De hecho, una de las explicaciones que tenemos, porque si tú te fijas, el perímetro total de estos muros es gigantesco, es enorme, y eso hace muy difícil el control, necesitáis más gente. Entonces la pregunta que surge es ¿por qué se hacían estos muros tan extensos? ¿Se te ocurre alguna explicación lógica? ¿Qué sentido tiene hacerlos tan grandes? Creo que haya sido una función estrictamente defensiva, sino más bien simbólica, porque el poder que representa un muro gigante que tú puedes ver en el perímetro de todo el cerro es muy grande. Está bien, esa es una muy buena explicación, pero yo creo que había otra. En general las tropas y los contingentes tahuantinsuyos andaban con llamas cargadas. ¿Y dónde, cuando hay un ataque, dónde guardas tú las llamas? ¿Las dejas abajo para que se la maten? No, habría que protegerlas. Y entonces esto actúa también como un corral. Es un corral donde seguramente pastaban las llamas. Más funciones todavía en el mismo sitio. Es polifuncional. Polifuncional. Y eso explicaría las dimensiones de los muros perimetrales. Así es. Cuando llegué al sitio, que eso es una fortaleza. ¿Qué es fortaleza? ¿Y sigues sosteniéndolo? Yo sigo sosteniéndola, pero la he ido un poco matizando. Por ejemplo, no es un observatorio astronómico eso. No es un observatorio astronómico Chena, pero se hacían observaciones astronómicas en ese lugar. Te fijas, hacer observaciones
no lo transforman forma en un Sí. ¿qué dije? Un observatorio. Un observatorio. Entonces, sostener Se que un entiende. observatorio es un error, pero que se hacían observaciones, sí. Y tú las has trabajado, y Patricio Bustamante, y Ricardo Moyano y otros, que efectivamente desde ese lugar se observaba los solsticios, por ejemplo. Seamos más que Pero hay se una- puede observar. Sí, pero yo creo que de la mayoría de los sitios Se puede. observaban los solsticios y los equinoccios, porque eso formaba parte del habitar un lugar, del habitar. Y se habitar en esa mirada de esa época. Claro, y no importaba dónde te tocara habitar. Hoy vivo acá y observo el sol. Y mañana me traslado a Viña del Mar y observo el sol, porque eso es parte de su vida cotidiana y de sus creencias. Por lo tanto, no es que en todas partes haya observatorio astronómico, pero observaciones se Se hacían en todas partes. se hacen en todas partes. Es una pequeña distinción. Entonces es una fortificación innegable. Ahora, ojo, ¿por qué dentro de una fortificación no pueden haber sectores que son huacas? Sí tiene que haberlo. Habían iglesias dentro de los castillos. No había ni iglesias. Sí, Había iglesias en dentro de los en castillos. Europa sí. Sí, Sí, pero por ejemplo, el cine. yo te decir algo. En el Cerro Grande de la Compañía, el afloramiento superior, el que está en la Plaza Intramuros. ¿Tú fuiste alguna vez al Cerro Grande de la Compañía? No. Una maravilla. Ujú. Anda mañana, Sí, porque muy eso es una cosa notable. Viene un programa de eso. No, eso es una cosa notable. O sea, no ir al... Es como morir sin no haber ido a Isla de Pascua. O sea, son cosas notables, ojalá que todo el mundo vaya. Está coronado el cerro por una modesta piedra, un afloramiento rocoso, pero ese afloramiento rocoso era la Huaca. Era la Huaca. ¿Y cómo sabemos eso? Porque se hizo una pequeña estructura en forma de zigzag. Correcto. Igual las formas circulares y las formas zigzag las utilizaba el Tahuantinsuyo para sacralizar lugares, eran formas más bien sagradas. Donde se habitaba eran formas muy rectangulares, muy cuadrangulares, muy toscas. Entonces ahí en la cumbre hay un zigzag, que es el único en Chile. Entonces eso me permite a mí decir, esa es la huaca Esa del es la lugar. Huaca del lugar. Pero yo no convertiría Cerro Grande de la Compañía en una huaca. No, tiene una huaca. Tiene una huaca y tiene otras más. Mm. Por ejemplo, donde habían unas vertientes de agua. Ahí mismo en el cerro. Sí, Ya. esos son huacas. Huaca. Distinto el caso va a ser el no, contrapunto pero- con Chada. No, pero en Chada es huaca. Es huaca. Es huaca. Es huaca completa. Esa no es, No es fortaleza, No, es- ni una casa de dignatario. Correcto. No, Chada Ahí está el contrapunto. Ahí está el contrapunto. Como hay un Pero programa de en eso, Chena hay varios lugares sagrados dentro del Pucará de Chena. Por ejemplo, la cantera. ya. La cantera es un lugar sagrado por sí mismo. Ahí hay que leer, por ejemplo, a Carolyn Dean, La cultura de la piedra en el mundo inca, porque pasaban muchas cosas en la cantera, muchas cosas, era el lugar, por ejemplo, donde se reflejaba todo el poder del inca, o el poder transformador del inca, de la naturaleza. O sea, el inca es tanto el poder que puede someter a la naturaleza. La naturaleza en general es una entidad desordenada, Ujú. el inca la ordena, ya sea en formas de andenes en los Andes, o extraen la roca de la cantera y la convierten vía trabajo de golpe Ujú. en bloques bastante rectangulares que después se pueden usar para la construcción y forman una pared muy lisa. Eso es el poder que tiene el Inca de transformar la naturaleza. La roca pero transformarla en un bloque de construcción es lo que es. Y eso va imponiendo un orden. Entonces en Chena hemos descubierto por lo menos 2 lugares que yo creo que son huacas interiores. Sí, sí. Pero sigue siendo una fortaleza. Sigue, está en pie esa hipótesis. Me parece muy importante el reforzar.